Hola, ¿qué tal? Yo soy Arcadio Buendía Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Aguilar, y esto es la mera neta. Siguiendo con el tema, los mitos y realidades de la discapacidad, el punto a tratar hoy es... el episodio 11. ¿Todas las discapacidades son visibles? La discapacidad psicosocial no es algo que se nota a simple vista. Sin embargo, no deja de ser una discapacidad, ya que según la Organización Mundial de la Salud, son personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación, la exclusión. Antes de seguir, pues vamos a dar un pequeño temita de qué es en sí la discapacidad psicosocial. Es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. Y esto pueden ser depresión, trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno dual. Como bien dijimos, pues lo que la mayoría de la gente creería o pensaría es que con solo verte con muletas, en una silla de ruedas, usando un bastón, usando un aparato auditivo, o teniendo lentes, ya la gente quizás diría, persona con discapacidad. Con un problema. Y pues no es así, porque no todas las discapacidades son percibidas por uno no puede saber quién sí tiene o quién no solo por verle la silla o verle el bastón. Y a lo que voy es que pues este tipo de discapacidad pues es algo que se ha ido igual incrementando a partir de los años, precisamente la depresión. ¿Cuánto no hemos escuchado que la población eso es muy común a nivel mexicana tiene depresión? Pero obviamente no es en sí de que yo diga, yo tengo depresión. En sí igual tiene que haber un diagnóstico. Recuerden, siempre para todo, alguna discapacidad, siempre debe haber un diagnóstico previo. Así que pues uno no puede salir y decir, ay, tengo depresión, y querer también agarrar de aquí de que, no, pues tengo discapacidad. Como soy una persona depresiva, soy una persona discapacitada. que obviamente la discapacidad te hace generar limitaciones. Ya sabemos en sí la mayoría de qué efectos provoca la depresión en sí, claro, en una persona. Así que pues que no se cuide, que deje de, prácticamente pierda su empleo, deje de salir de su casa. Que descuide su vida. Sí, ya sabemos prácticamente eso. Pero pues generalmente se tiene que haber un diagnóstico previo, no es así por así. Todo lo que tiene que ser igual la esquizofrenia y todo eso, pues tiene que haber un diagnóstico. Como bien dije, la mayoría de la gente de la población, pues uno pensaría de que una persona con discapacidad es alguien que tiene una silla, y pues obviamente desde el momento que ve a alguien con una silla o lo ven teniendo movimientos no normales, anormales. No tanto normales, movimientos que uno no puede controlar. Pues, no, pues mira, pues ese tiene discapacidad, y es algo que en esta sociedad tiene muy arraigado, porque también uno dirá, la depresión es una discapacidad. Es algo normal. Es algo normal, pero la gente no la conoce como discapacidad. Exactamente, pero pues como bien dije, si la persona te presenta su diagnóstico, pues bueno, pues al menos ahí en tu empleo no puedes ir y decir, denme varios días porque tengo depresión. O sea, tienes que llevar tu diagnóstico, obviamente, para que ¿Por qué tienes esa depresión? Sí, porque y pues es algo como muy poco común escucharlo, o sea, porque no todos aquí escuchamos siempre que digan o al menos cuando escuchamos discapacidad psicosocial, bueno, pues uno no pensaría que rayos es eso. O sea, y al menos cómo ha sido tu experiencia con respecto a este tipo de discapacidad. ¿Has conocido a alguien, ya sea con trastorno de ansiedad, bipolar, esquizofrenia, pero que sea obviamente un diagnóstico como tal? Porque recordemos que al menos en lo que Carlos cobra su apoyo, él tiene que entregar un diagnóstico. O sea, no puede pararse y decir soy una persona en silla de ruedas con discapacidad cerebral infantil. No, eso no existe. O sea, no puede llegar
al menos cobrar gritando eso, ¿no? cobrar ese apoyo, tiene que llevar un Un diagnóstico. papel que sustente que soy una persona con discapacidad con parálisis cerebral. Sí, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Y has conocido, te digo, alguna persona así? O sea, sí los he conocido, inclusive entre mis contactos de WhatsApp, que he interactuado con una persona que casi todos los días está Pero en detectado, como dije yo, en estado depresivo. pero te digo, o sea, con un documento que No. certifique nada de eso, No, no, o sea, con el documento en la mano no, pero pues ahora sí ya sé que existe y pues ahora sí que lamentablemente por lo que estamos diciendo y comentando en este momento, he llegado a la conclusión de que hay más personas con discapacidad psicosocial ¿sí? que de cualquier otra índole, ya sea parálisis cerebral, hidrocefalia, microcefalia, síndrome de Down y autismo. Realmente hay muchas más personas con este tipo de discapacidad que quiero creer que ni siquiera saben que la tienen. Sí, Pero exacto. lamentablemente, bueno, a raíz de eso, como desconocen e ignoran su estado, pues al mismo tiempo esas personas son las que más nos atacan, los que más nos hacen ver vulnerables porque son, digo yo que son los primeros en lanzar juicio contra nosotros cuando en realidad ellos también ¿Por qué? padecen. Porque pues como lo veníamos comentando en los videos anteriores, inclusive al principio de ya porque nos ven con un bastón o en una silla de ruedas o usando cualquier aparato para asistirnos, ya no dicen, pues está enfermo, tiene una discapacidad. Y muchas veces esas personas que emiten esos juicios también padecen algún tipo de discapacidad como la que acabas de mencionar. Sí, pero pues eso sería... Pero sí, pues ellos no lo saben, ¿no? no, pero depende, como te dije, tiene que haber un documento que lo evalúe, pues. Porque en sí, ese tipo, las personas que sí tienen una discapacidad psicosocial, pues sí tienen, como bien dijimos, puede que quizá lo veamos que caminan y todo, piensan, hacen sus tareas laborales sin ninguna complicaciones y toda esa cosa, pero pues en sí, al menos lo que viene siendo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, son cosas que necesitas llevar a terapia, o sea, no son cosas que pues... Con un control médico. Sí, o sea, incluso la depresión, o sea, la depresión no es algo así que puedes estar en tu casa y decir, solo por estar encerrado, no, pues tengo depresión, por eso no puedo hacer nada, como dije, al menos en esta parte tiene que haber un documento que lo verifique, que lo evalúe y que lo acredite, o sea, con nosotros no puede llegar alguien y decirlo, no, pues yo tengo esto y solamente porque pasó 2-3 días o pasa semanas tristes, o sea, sí, o sea, qué feo que estés en esa situación. Sí, pero pues también tienes que evaluarte y pues ver si en verdad es un problema más serio. Y que créeme, hay mucha gente que no lo hace, o sea, lo padece, sí, en este caso la depresión, pero no buscan la ayuda. Sí, exactamente. Por ejemplo, y aquí sale otra vertiente, otro tema, en dado caso, buscan la salida fácil, que es morirse o ahorcarse. Sí, porque obviamente no saben en sí cuál es sus complicaciones, no saben en sí cómo dirigirse. No saben qué es lo que tienen. Ellos piensan que quizá pues como tú mismo dijiste ahorita, desconocías la discapacidad psicosocial. Si tú siendo una persona con discapacidad lo desconocías, imagínate las personas que no tienen, o sea, de plano, pues tampoco ni saben, ni han de estar enterados. Claro, fíjate que ahorita haciendo memoria, hablando del tema, sí conocí a una persona que sufría o padecía de esquizofrenia. Pero eso que te cuento es allá cuando yo tenía 9, 8 años.
La persona se llamaba Filiberto. Era padre de un niño discapacitado que llegaba al mismo hospital y al mismo albergue que yo allá en México. El muchachito, el niño discapacitado, padecía hidrocefalia, que son personitas o personas que pues se les llena la cabeza de agua, el cerebro, Sí, sí. y tienen que estarla drenando por medio de una válvula. Bueno, el papá de ese niño sufría de ataques de esquizofrenia, de locura constante. Y cuando nosotros regresamos del hospital de México, de donde nos atendían, mi mamá invitó a la señora, que se llama doña Azucena, la mamá del niño, al rancho de mis abuelos por parte de mi mamá. Pero mi mamá le invitó con su familia. Sí, sí. Y esta señora llevó a su esposo, a sus dos hijos, a Brandon, que era el niño discapacitado al igual que yo, y a Alexis, el niño más chico, que él nació bien, nació normal, caminaba y todo, y llevó a su esposo. Su esposo era maestro de una secundaria y lo llevó y todo se presentó, pero ya la señora nos había precisamente dado el antecedente de que su esposo sufría ataques de ansiedad y esquizofrenia, y que de la nada se ponía todo loco, aventaba las cosas, gritaba, mentaba madre o les pegaba a ella y a sus hijos. Entonces la señora, cuando mi mamá le invitó al rancho, lo presentó, pero tenía ese temor de que tuviera un episodio de esos estando ahí con nosotros. Y afortunadamente no llegó a ese punto, pero sí llegué a notar que a veces se le iba la mirada o así, ¿no? O sea, se le iba la onda, pues. Sí, sí, sí. Y al poco tiempo, como a los 2 meses, el maestro, el esposo de la señora, se suicidó. A los 2 meses. A los 2 meses de haber ido con nosotros al rancho, porque le dio un ataque de locura. Y como bien lo comentas, en este caso ya me acordé que la señora sí tenía el documento comprobatorio donde especificaba que su esposo sufría de trastorno de esquizofrenia. Ahorita me acordé. Sí, porque pues cuando la población tiene total desconocimiento de este tipo de situaciones, pues también no sabe cómo actuar. Uno pensaría que no, pues un señor, como dices tú, está loco, ¿qué onda? Y eso es lo que sucede en su casa. Ajá. Si sucediera en un parque, en la calle, en una plaza, yo qué sé, donde hubiera mucha gente y de repente esas personas con este tipo de discapacidad tuvieran estos tipos de ataques, y empezaran a actuar extraño, pues obviamente la gente se va a sacar de onda y va a decir, oye, claro, ¿qué pasa? Y si llegara a atacar a una persona, pues que obviamente quizás no lo hace de mala fe, no es que haya querido atacar a alguien, pero lo lastima. Por lo que yo vi, por lo que yo escuché de la propia señora, o sea, pues, esos ataques son espontáneos. Sí, o sea, sí. Tú y yo podemos estar platicando ahorita, hablando para el video y para nuestra audiencia, pero de repente tú de la nada me puedes dar un manotazo, una cachetada y empiezas a amedrentarme, pero sí. Pues, sí, porque parte del problema. Sí, porque pues y puede llegar a una desgracia mayor, como te digo, claro. Así como dices tú, la persona se terminó por suicidar, y si hubiera pasado en la calle y hubiera golpeado a alguien, hubiera amedrentado a alguien, hubiera sido más trágico. Hubiera sido, sí, trágico, porque pues imagínate que llega la policía y la policía pues obviamente su total de conocimiento también no sabe, o sea, debido a que también no se les ha instruido de buena manera y llegan a balacear al señor y al final más tragedia, porque al final se revela, no, pues la persona solo tenía esquizofrenia, tuvo un ataque, pero pues la policía no supo cómo actuar y pues terminó matándolo,
y va a ser incluso más feo porque pues más seguro es que a los policías se les denuncie y terminen en la cárcel todos o despedidos. Claro. Y pues son cosas que pues en la sociedad tiene total desconocimiento Claro. al no saber, porque como dijimos desde el que iniciamos el video, la mayoría de la gente cree que una discapacidad es solamente tener una silla de ruedas, tener un bastón o tener un aparato auditivo o X cosa. Pero no, también el tener una discapacidad va más allá de estos ejemplos. Sí. Y una prueba de ello es esto, la discapacidad psicosocial, que, o sea, como te lo dije hace un momento, siendo sincero, yo no conocía que existía ese término. Sí, ¿qué comentario para finalizar te gustaría hacer, Carlos, ya terminar este video? Pues nada, que si conocen. Sí, cuéntenos su experiencia, la verdad sería muy agradable leer. Que tenga este tipo de padecimientos y de alguna forma quieren encontrar la forma de cómo ayudarlo, pues más que todo que hablen con sus familiares y que los inviten a que se hagan los estudios y las pruebas pertinentes para poder descartar cualquier inconveniente, ¿no? Y, o sea, estar conscientes de que pues esas personas necesitan ayuda y también, al igual que nosotros, necesitan cuidado y atención especial. Sí. Que eso no quiere decir que por tener ese tipo de padecimientos quiere decir que ya dejaron de ser personas como nosotros, no, todo lo contrario. Ellos con eso o sin eso o teniendo la discapacidad que sea, siguen siendo las mismas personas y los mismos seres humanos. Sí, pero lo más importante sobre todo, que busquen ayuda, la mejor y mejor ayuda posible. Y pues de nuestra parte eso es todo, pero tampoco quiero irme sin antes invitarlos de nuevo a que se suscriban al canal, que le den una checadita por ahí, que vean nuestro contenido, que se suscriban para seguir generando más y mejor contenido, que nos apoyen con un like y que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias aquí abajo en la pantalla. Eso ha sido todo. Sin más, hasta luego.